dueño del restaurante, siempre invitaba a comer a este niño. Cuando supieron quién era, todos lloraron. No todas las cosas se pueden comprar con dinero. Dios ha previsto que seamos siempre una pieza clave en la vida de otro, porque hasta los ricos han de necesitar de los pobres y los pobres han de necesitar de los ricos. Esto es lo interesante de la vida. Atesora de este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él entonces le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: Bien has respondido, haz esto y vivirás. «Abuelo, ya llegué de la escuela», gritaba el pequeño Aníbal, nombre que había recibido de sus padres en honor a su abuelo, quien también lleva el mismo nombre. Los padres de Aníbal, el pequeño, hacía un año habían fallecido en un triste accidente mientras volvían a casa de unas vacaciones. Desde entonces, don Aníbal, el abuelo, se había hecho cargo de su nieto. Era viudo y el pequeño era lo único que le quedaba. La trágica historia de su hijo único le había forzado a depender del pequeño e importante amor de su nieto. «¿Sacaste buenas calificaciones?», preguntaba el abuelo. «Sí, papito Aníbal». «Ah, qué bueno», contestaba, y los besos y abrazos eran interminables. El chofer se despedía diciendo que había cumplido su labor. Allí se quedaba el pequeño a esperar que su abuelo, quien era dueño del restaurante, terminara de trabajar para luego irse de paseo y finalmente terminar el día agotados en casa. Así eran los días de Aníbal, el pequeño, y su abuelo Aníbal. La dinámica que les había permitido sobrevivir a la dura realidad que ambos habían tenido que enfrentar. De noche el abuelo se quedaba a esperar que su pequeño nieto se durmiera para después él ir a su inmensa habitación y hacer lo mismo. Aunque los recuerdos lo invadían en la oscuridad, sabía que solo era cuestión de minutos para que el cansancio se lo llevara por unas horas en el sueño. A las 5 de la mañana, don Aníbal, el abuelo, se despertaba, alistaba todo para su único nieto, quien tan solo tenía 8 años. No tenía sirvientes. Había elegido las cosas así porque mantenía su mente ocupada y distraído de los tristes pensamientos que le asediaban. Su vida estaba así ahora y ambos, de alguna u otra forma, se consolaban. Pero una mañana, mientras don Aníbal se iba al mercado, era sábado y llevó a su nieto con él. Ambos se reían de lo gracioso que se veían los crustáceos en las vitrinas de los frigoríficos. De repente el pequeño cayó desmayado en el suelo. Don Aníbal llamó a su chofer y desesperado corría cargando a duras penas a su nieto. En el camino su corazón se le salía. No entendía qué estaba pasando. Nunca había observado nada extraño antes, como para que pensara que había estado enfermo o algo así. Por fin llegaron al hospital. Se lo entregó a los médicos, quienes, al saber que era el dueño de una de las cadenas de restaurantes más conocidas de la ciudad, le dieron especial atención. El pequeño tenía fiebre y no reaccionaba. Le pidieron que por favor se calmase, que dentro de poco tendrían noticias de su nieto. Don Aníbal se sentía el hombre más solo al no tener sobre quién recostar la cabeza. «Estaré afuera por si me necesita», dijo el chofer, y después de esto él quedó solo en aquella silenciosa habitación donde apenas un bip se escuchaba al fondo de un pasillo. Era la unidad de cuidados intensivos. Al momento, uno de los enfermeros solicitó permiso para que se le practicaran ciertos exámenes al pequeño, por lo que don Aníbal accedió a todo lo que le pedían. Los minutos parecían una eternidad. Las horas llegaban a completarse tan lentamente y por ratos el llanto lo invadía. Tras quedarse dormido por unos minutos, un acelerón en su corazón lo despertó nuevamente. El doctor se acercó y atentamente le pidió que lo siguiera. Don Aníbal no podía contener el llanto. «Mire, tranquilícese, su nieto ya está estable, pero aún no hemos encontrado nada extraño. Aún estamos esperando exámenes más exhaustivos. Por favor, tenga paciencia». «¿Puedo verlo?», preguntó don Aníbal.
El médico asintió con la cabeza y después de esto lo guió hasta una habitación contigua. Allí estaba su pequeño nieto, aparentemente dormido. Don Aníbal lo observaba a través del vidrio que dividía el pasadizo y el cuarto donde el pequeño estaba. Allí se quedó meditando hasta que por fin decidió entrar. Lo acariciaba y le decía que él haría todo lo posible para que saliese de ese trago amargo. Con el pasar de las horas se completó un día entero y por fin llegaron los exámenes. El pequeño Aníbal estaba más estable y hasta comía. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba lo que el médico estaba a punto de revelarles. Señor Montoya, tenemos los resultados. Primero que nada, quiero que entienda que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Todo parece indicar por los resultados de su nieto que va a necesitar un trasplante de médula. Ya hemos enviado el reporte al banco para ponerlo en espera, mientras tiene que ser fuerte. El mundo se le cayó a pedazos al escuchar esto. No podía creer lo que estaba pasando. No me diga eso, doctor, por favor. Es lo único que tengo. No me diga eso, repetía otra vez mientras caía de rodillas. Un enfermero intentaba tranquilizarlo y ponerlo de pie. Tomaba un vaso de agua mientras pensaba ahora en qué hacer. Los días transcurrieron y Aníbal el pequeño se iba marchitando cada vez más. El abuelo ahora no podía hacer nada. Había llamado a todos sus amigos, familiares y hasta sus empleados para que le ayudasen en la búsqueda de un donante, pero no parecía haber resultado por ningún lado. Ahora él tenía que seguir viendo sus negocios y al mismo tiempo ocuparse de su nieto. Cada cierto tiempo el pequeño tenía que ser hospitalizado y eso le partía el corazón a don Aníbal, quien ahora no encontraba salida a esta pesadilla. Al observar los moretones en los brazos de su nieto, se le iba la vida de pensar en el sufrimiento del pequeño. Deseaba ahora con todas sus fuerzas que Dios tomase su vida en vez de la de su nieto. Así fue que, agobiado por toda esa carga, un día no pudo más y en su habitación lloraba amargamente. Le preguntaba a Dios qué tenía que hacer para que su nieto sanase. «Ayúdame, Padre», decía, pero no parecía haber respuesta del otro lado. O eso él pensaba. Ahora cada día se había entregado en oración a Dios. Sabía que aún con todo su dinero no encontraría un donante. Realmente habían cosas que el dinero no podía comprar. Mientras su nieto estaba hospitalizado, él se dirigía a su restaurante principal, en donde sin querer tropezó con un pequeño niño mendigo, quien le rogaba por comida. Don Aníbal traía la cabeza en sus problemas y por esa razón no le hizo caso. Entonces él se sentó a recibir informes de cómo iba su negocio. Mientras las ideas se le cruzaban, no lograba concentrarse. Al voltear a la ventana, entonces, observó que el pequeño dibujaba con su dedo en el vidrio. «Ayúdeme». Al leer lo que había escrito, los empleados se dieron cuenta, por lo que corrieron al pequeño de la ventana. Don Aníbal entonces les dijo que lo dejaran. Lo hizo entonces pasar y, olvidándose de sus cuentas, empezó a conversar con el pequeño. Mandó a servirle un plato de comida y al mismo tiempo lo observaba. Se parecía tanto a su nieto, tendría casi la misma edad. «Gracias, don Aníbal», dijo el pequeño, por lo que sorprendido le preguntó cómo sabía su nombre. «Soy amigo de Aníbal, su nieto. Iba siempre a la salida de la escuela. Allí, mientras Aníbal esperaba que lo recogiera, me habló de usted. Él me invitó acá al restaurante. No he dado con la dirección, pero me acordé de usted. Tal y como él me lo ha descrito, así es usted. Pues yo soy su amigo. ¿Y él en dónde está? Ya no lo he visto en la escuela». «Pues Aníbal ahora no está bien. Está en el hospital». «¿Así?», preguntó el pequeño. «¿Pero qué tiene? Está muy delicado». Dijo el pequeño mendigo. «¿Y puedo ir a verlo?» «Pues ahora no puede recibir visitas, pero en cuanto pueda, yo te aviso». Desde aquel día, al saber que el pequeño mendigo sabía sobre su nieto, el abuelo lo invitaba todos los días. Parecía desahogarse un poco, pues siempre conversaban. El abuelo gustaba de escuchar las ocurrencias que tenía el pequeño mientras éste comía, además que le recordaba las cosas que su nieto le había enseñado sobre su restaurante. Así pasaron los días hasta que un día el abuelo lo llevó a ver a su nieto.
Aníbal, al reconocerlo, saltó de emoción. «¡Hola, Emanuel!». Un abrazo conmovedor se llevó a cabo frente a los ojos del abuelo, quien no imaginaba cómo sería la vida sin su nieto. Ahora los había dejado solos para que Aníbal se distrajese un poco de los medicamentos que le ponían a diario. El abuelo observaba la escena y sus ojos se le empañaban. ¿Qué podría hacer?, se preguntaba. ¿Cómo podría salvar a su único hijo, como él lo consideraba? Cada segundo que pasaba era un tiempo menos. A veces solo caminaba dando vueltas sin sentido. «¿Nos vamos?», dijo Emanuel, el pequeño mendigo. «Sí, claro», contestó el abuelo. Luego se despidió de su nieto diciéndole que Emanuel volvería mañana y, si era posible, todos los días. Los días que vinieron, don Aníbal siempre esperaba al pequeño Emanuel en su restaurante principal. Le gustaba conversar con él, disfrutaba de su inocencia y le hacía recordar los gratos momentos cuando Aníbal, su pequeño nieto, la pasaba con él. «¿Cuándo volverá Aníbal?», preguntó el pequeño mendigo, a lo que el abuelo con voz entrecortada respondió: «No lo sé, mi buen amiguito», y seguido de esto empezó a llorar. Manuel, el pequeño mendigo, se levantó de su asiento y lo consolaba. «Ya no llores, verás que Dios ha de hacer un milagro». «¿Tú crees en Dios?». Al levantar la cabeza, el abuelo respondió: «Ya no sé si creer, he perdido la fe. Mira, siempre me paro a las afueras de una iglesia a escuchar. No entro porque si no mi aspecto les asusta a las personas, pero he escuchado que orar es una buena idea. Yo siempre lo hago y mira, acá estoy comiendo en un restaurante de lujo sin pagar». El abuelo soltó una media sonrisa, pues parece que sí funciona. «Pues sí, voy a orar ahora, más o menos es así». El anciano tenía algo de pena, pues el restaurante estaba aún con clientes, por lo que volteó a ver a los mozos y a los comensales y cada quien estaba en sus asuntos, pero a pesar de esto aceptó. ¿Qué más le quedaba?, decía. El pequeño se puso de pie, caminó hacia el asiento donde él estaba y entonces pronunció: «Oh Padre, que estás en el cielo, Creador de todas las cosas, hace unos meses conocí a Aníbal, el nieto de este hombre, que es muy bueno. Él me convidaba a su lonchera a la salida. Nos hicimos amigos y ahora conozco a su abuelo. En respuesta a mi hambre, has hecho todo esto y ahora tengo comida cada día. Estamos aquí, Padre amado, para rogarte por este amigo mío que está enfermo. Ayúdale, Padre, y haz un milagro en su vida. Dale consuelo a mi amigo abuelo también, pues sufre demasiado por él. Amén». Al terminar, se sentó nuevamente a comer y dijo: «Ya verás, mi viejo amigo, Dios responderá pronto. Tan seguro como le pedí comida y ahora estoy comiendo aquí contigo». Don Aníbal, al escuchar esto, le agradeció y después de esto se fue a ver a su nieto. Ahora tenía esperanzas, aunque no había un donante. Al día siguiente estaba como de costumbre sirviéndole la comida al pequeño, cuando de pronto uno de los mozos le preguntó quién era el pequeño que siempre entraba a comer. Don Aníbal le dijo que era un amigo de su nieto y ahora era amigo suyo también. «Ah», contestó el mozo, «se me ha hecho extraño que hoy no vino a desayunar. ¿Qué habrá pasado? Su padre ha venido a buscarlo también, pues supuestamente debió haber estado acá». A don Aníbal se le hizo muy extraño. Llevaba más de 30 minutos retrasado. Se suponía que Emanuel, el pequeño niño mendigo, debió haber estado comiendo con él. Ese día no apareció el pequeño. Don Aníbal pensó que quizá habría ido a comer a otro lado, pero por otro lado estaba la visita de su padre. Qué raro estaba todo eso, pensaba. Era hora de que se fuese a visitar a su nieto. Así llegó como siempre. El chofer esperó en las afueras, mientras que el abuelo Aníbal caminaba por los pasillos de aquel frío hospital. Pensaba en lo raro que había estado el día. ¿Cómo le explicaría a su nieto que su pequeño amigo Emanuel no había venido con él? Al llegar entonces, encontraría al padre de Emanuel y a quien parecía ser su hermano pequeño también. Era otro pequeño casi de la misma edad. Ambos lloraban sin cesar. «¿Qué ha pasado, mi amigo?», preguntó el abuelo. «Oh, señor, Emanuel se iba a desayunar a su restaurante cuando un auto lo atropelló. El dueño del auto solo nos dejó en la clínica.
Supuestamente dijo que iría a parquear, pero me temo que no regresará y Emanuel está muy grave. Nadie me dice nada porque no tengo para pagar. Mire, tranquilo que yo voy a arreglar esto, ahora mismo, dijo don Aníbal. Don Aníbal el abuelo llegó entonces y pagó la cuenta del hospital. Solicitó información, pero triste y desgarradora sería la noticia. El pequeño iba a ser inducido a un coma si no despertaba en breve. Al parecer había sido seriamente dañado. Llegó conmocionado y le encargó al doctor que le diesen esa información a su padre. Él no podía asimilarlo. En aquella banca, mientras don Aníbal se alejaba de la escena, el hombre lloraba tendido en el suelo. Don Aníbal recordó entonces la vez en la que él había sido consolado por el pequeño. Tendría que hacer lo mismo ahora con su padre. Se devolvió y tomándole del hombro le animaba que tuviese fe. El hombre, al escuchar las palabras de don Aníbal, recobró la fuerza y se tranquilizó. «Ten fe», le había dicho, y seguido de esto el abuelo se fue a ver a su nieto. Allí pasó la noche de habitación en habitación y otro a su pequeño amigo Emanuel. 2 días se habían acumulado desde aquel accidente. Emanuel despertó ese día. Había logrado sobrevivir. La felicidad era inmensa. Realmente un milagro había ocurrido. Así, mientras se hacían exámenes para que fuese intervenido por última vez, los médicos harían un interesante descubrimiento. Emanuel había resultado ser compatible al 100% de probabilidades para donar parte de su médula. ¿Qué era todo esto?, se preguntaba Aníbal. La felicidad era absoluta. Al llegar a la habitación de su pequeño nieto, allí estaba, aunque demacrado, pero aún podía recibir el trasplante. «Hola, mi niño. Sabes, dentro de poco estarás mejor. Ya encontramos a alguien para que te done parte de su médula». El pequeño Aníbal intentaba celebrar, pero casi no le quedaban ánimos. La operación se programó para después de 15 días. El padre de Emanuel sabía que tenía una deuda, pero también quería ayudar. Llegó ese día para agradecerle por apoyarlo y también dijo que iba a autorizar para que se hiciera la intervención. Ninguno de los dos podía creer lo que había pasado. Realmente era una respuesta de Dios a sus oraciones. Una cadena de hacer el bien había traído felicidad a la vida de todos sin que ni siquiera ellos lo supieran. Qué cerca había estado todo, se decían, pero ¿cómo saberlo? Había sido necesario que pasaran así las cosas, pues de otra manera no hubiese funcionado. La operación salió todo perfecto. Ambos niños se recuperaban en la misma habitación. Luego de un tiempo, ambos niños fueron a la misma escuela, al igual que el pequeño hermano de Emanuel. Don Aníbal le dio empleo en su restaurante al padre de Emanuel, y después de ese día, don Aníbal el abuelo sentiría que estaba en deuda impagable con el pequeño Emanuel. Dios le había enseñado a todos que a veces hay que mover unos caminos para arreglar otros y al final unir los caminos para encontrarse todos. Manuel siempre llegaba al restaurante a comer y conversar como siempre lo había hecho con don Aníbal. Muchos se preguntaban allí quién era el pequeño. Uno de los mozos contó la historia a los nuevos que llegaban. Muchos lloraban al saber quién era y por qué siempre el pequeño venía a comer. Muchas veces las cosas suelen ser dolorosas, a veces los días se tornan grises, la mala racha viene, sin piedad parece carcomer nuestras fuerzas y sin ánimo nos sentamos a meditar y pensar en las cosas malas que hemos hecho. Nos preguntamos a nosotros mismos, pero en realidad deberíamos recurrir a quien sabe qué arreglos debemos hacer, qué camino debemos tomar. Entonces debemos recurrir a Él para que podamos enderezar nuestros caminos, pues por los días malos, eso siempre va a pasar. Debemos tener en cuenta siempre que eso tiene que pasar, pues ¿cómo podríamos diferenciar los días buenos si no existieran los malos? ¿O cómo podríamos saber qué es la felicidad sin la tristeza? Ninguna existiese es la respuesta lógica. Así pues vemos que tiene que haber una oposición en todas las cosas. También debemos aprender a confiar en que Dios acomodará todas las cosas siempre que seamos fieles y demostremos que estamos dispuestos a aceptar su voluntad, que ha de ser siempre sabia. En cada paso que demos en la vida confiemos en Él, aprendamos a confiar en Él,
Contémosle nuestros planes y digámosle que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Él de seguro nos guiará a las respuestas que esperamos, al milagro que esperamos, a la salida muchas veces del final del túnel. Que Dios me las bendiga, mis queridas amigas y amigos. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. No olvides activar la campanita de notificaciones y seleccionar la opción Todas. Así te avisaré cuando suba una nueva historia. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y nos vemos en una próxima historia encriptada. Después del funeral de su marido, la mujer fue al banco a sacar el dinero, pero un pequeño la detuvo. Cristal llamaba la atención de todos los hombres de su pueblo. Era una chica hermosa perteneciente a una familia muy conservadora. Ella creció al cuidado de su abuelo. Entonces, después de que su madre muriera al dar a luz, su padre nunca vio por ella. Desde que su madre perdió la vida, él la abandonó a su suerte. Don Fernando se encargó de la niña como si fuera su propio padre. Cristal era idéntica a su madre y el Señor se aferró a ella para mantener el recuerdo de su hija viva. Desde entonces, Fernando, siendo el abuelo, le ofreció a su nieta la mejor educación que podía. Esto a pesar de los limitados recursos que tenía por ser tan solo un campesino. Cristal creció siendo un ejemplo sobre la decencia y las buenas costumbres. Además, era una de las mejores estudiantes de su clase. En el colegio mantenía una relación con el hijo de uno de los ganaderos más importantes de la ciudad. Este era el amor de su vida y planeaban casarse cuando fueran profesionales. Sin embargo, la vida les tendría otras cosas preparadas. Resulta que un empresario muy importante decidió invertir en su pueblo. Este apenas la vio quedó encantado con la belleza y a la fuerza la hizo su mujer. El hombre, quien tenía mucho poder, hizo creer a todos que Cristal le había correspondido por dinero, generando desprecio hacia ella. Esteban, el amor de su vida, no quiso oírla cuando ella le trató de explicar lo sucedido. Cristal le rogaba que le creyera que ella lo amaba y que ese hombre la había obligado, pero él no le creyó. Más bien le dijo que era una interesada y que se apartara de su vida porque la había dejado de amar. Finalmente, Cristal fue a parar a la calle. Su abuelo tampoco quiso apoyarla, increíblemente. Él también había creído todo lo que se había dicho de ella. Es que este empresario tan importante, gracias a su dinero, había comprado testigos para que corroboraran sus palabras, además de haber sido muy astuto para convencer a todos. Cristal, con el corazón hecho añicos, partió del pueblo a la ciudad. No podía soportar las burlas ni las humillaciones de los demás, mucho menos ver al hombre que amaba acompañado de otra mujer, pues Esteban había decidido casarse para olvidarla. Sí, se casaría con otra chica, una a la que sí consideraba digna de su amor, pues ella se había convertido ante los ojos de la sociedad como una cualquiera. Ahora estaba en la ciudad, alejada de las personas que amaba, rodeada de muchos edificios y gente a la que no conocía. Al principio fue difícil para ella, pero no había terminado sus estudios y no sabía ni cómo salir adelante. De lo que sí estaba bien segura era de una cosa: no dejaría que ningún hombre se volviera a propasar ni a aprovechar de ella, y mucho menos le entregaría su corazón a nadie más, no de la forma muy fácil. A muchos negocios llegó a tocar la puerta, pero por su inexperiencia era rechazada. Finalmente consiguió empleo en un bar como mesera, y en ese lugar poco tiempo después llegó a ser la encargada de la caja. Todos los hombres que llegaban a la cantina quedaban impresionados con su belleza, pero nadie lograba conquistarla. Es que ella había decidido cerrar su corazón al amor y ninguno de esos bebedores que asistían a la cantina tendría el gusto de probar sus deliciosos labios. Luego de 3 años donde había asumido nuevas responsabilidades, Cristal ya tenía una mejor economía, pero los recuerdos del pasado no la dejaban tranquila. En las noches lloraba al pensar en su abuelo.
Se preguntaba si éste seguiría con vida, pero no hacía nada para averiguarlo. En poco tiempo ya no quedaban ni rastros de aquella chica dulce y bondadosa, y la codicia se había apoderado de su corazón. Lo que más ambicionaba era regresar a su pueblo y que se arrepintieran por lo que le habían hecho, sobre todo aquel hombre zángano que se había aprovechado de ella. Pero esto no lo podía hacer siendo la misma chica tonta e ingenua de antes. Al menos no. Allí se propuso algo. Conquistaría a un hombre con mucho dinero que la sacara de ese lugar y la convirtiera en una mujer de la alta sociedad. No sería nada difícil, pues sus atributos muchas veces habían captado la atención de cientos de hombres. No obstante, ella no había aceptado a ninguno, porque estos en su mayoría eran hombres casados que no estaban dispuestos a dejar a sus esposas por ella. Luego de muchos meses, por fin se le dio la oportunidad. Un hombre extranjero, casi 15 años mayor que ella, comenzó a visitar el bar donde ella trabajaba. Ella logró atraerlo y en poco tiempo después ya se estaban casando. El sujeto le ofreció todo lo que ella quería: dinero, buena posición y prestigio. Casi 10 años estuvieron viviendo en los Estados Unidos, pero Cristal nunca llegó a amarlo. A pesar de tener todos los lujos que cualquiera deseara en la vida, el amor nunca había sido alcanzado. Por otro lado, John se consideraba el hombre más afortunado del mundo por tenerla, porque nunca supo que ella no lo amaba. Solo algo empañaba su felicidad. Por más que lo había intentado, nunca se habían convertido en padres. Habían pasado muchos años y los niños no llegaron. Mayor decepción para John, pero por lo menos tenía a la mujer que amaba, una mujer hermosa y que deslumbraba por cualquier lado dulzura y delicadeza. Por su lado, Cristal nunca pudo superar el trauma que le despertaba su pasado. John jamás supo las razones por las que ella no regresó a Río Grande, pero él respetaba su silencio y más bien la apoyaba en todo. Las cicatrices, sin terminar de curar, se quedaban en su corazón. La volvieron una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. Humillaba al que quería y no tenía la más mínima consideración con nadie. El odio la consumía y deseaba que todos en aquel pueblo de donde ella había venido se enteraran de los cambios que había dado su vida y cuán exitosa era en ese momento, pues no solo era la mujer de un hombre rico, sino que profesionalmente había triunfado también y era reconocida como una importante diseñadora. No le fue nada difícil luego de 12 años convencer a su esposo de llevarla de regreso a su país, y no a cualquier zona del país, sino a aquel viejo pueblo en donde había sido tan feliz y desdichada a la vez. Luego de unas semanas ya se escuchaba en Río Grande que un magnate de Estados Unidos se había interesado en la región e invertiría todo su dinero para convertir al pueblo en una zona turística muy importante. Cuando se organizó la bienvenida para ellos, las personas más ilustres del lugar estaban presentes y todos quedaron sorprendidos al ver a Cristal luego de tantos años y aún más al descubrir que ella era la mujer de John. Cristal también quedó impactada al llegar allí. En esa cálida bienvenida estaba nada más y nada menos que su gran amor de juventud, aquel hombre al que nunca pudo olvidar, pero a quien tampoco le pudo perdonar que no le hubiese creído. Cristal seguía siendo una hermosura y nuevamente las miradas del pueblo estuvieron sobre ella. Esteban no podía parar de verla y cuando la reunión hubo terminado, se le acercó para conversar. Ella lo trató con indiferencia, como a un desconocido. Sin embargo, el cuerpo le temblaba al tenerlo cerca. Se creía desmayar, pero luego de unas palabras del hombre recordándole su pasado, ella cambió su actitud y le preguntó por su abuelo. Lamentablemente las noticias no fueron alentadoras. El hombre le informó que don Fernando llevaba un par de años sin vida, pero que antes de morir había pronunciado su nombre. Cristal, al escuchar estas palabras, se rompió a llorar y al notarlo su marido vino a consolarla. Inmediatamente se fueron a su nueva casa. En ese lugar se establecieron y comenzaron sus inversiones en el pueblo. Cristal muy rápidamente se mezcló con la gente de Río Grande, aquella misma gente que en el pasado le había dado la espalda cuando ella más lo necesitaba.
La mujer, gracias a su marido, fue aceptada por todos, la respetaban y la reconocían por el éxito que ella había alcanzado profesionalmente después de casarse con él. Algunos la trataban con hipocresía, sin embargo, otros sí reconocían en quién se había convertido. Por meses en casa se mantuvo la relación con normalidad. Sin embargo, cuando John se enteró el pasado que Crystal le había ocultado, se molestó mucho, porque ella le había negado la oportunidad de apoyarla. Además, no le agradaba para nada que su esposa se estuviera relacionando con gente que nunca había creído en su palabra. Después de todo, lograron resolver sus desacuerdos. El hombre la amaba y creía que ella también a él. No obstante, el tiempo le terminaría demostrando a John que estaba equivocado. Algunas veces Crystal salió de la casa a altas horas de la noche y, pareciendo extraño a su marido, este contrató a alguien que la siguiera. El detective terminó mostrándole unas imágenes que comprobaban la traición. Ella yacía en una cama acompañada con quien había sido su novio de juventud. John decidió no separarse. Amaba a su esposa y consideraba que solo se había relacionado con Esteban otra vez por asuntos no resueltos del pasado. No obstante, pasaba el tiempo y ella seguía engañándolo. John se pasaba de copas a diario y no enfrentaba a su mujer. Finalmente terminó siéndole infiel también, pero se arrepintió después del acto, pues aún la amaba. Luego de todo, no podía seguir ocultando lo sucedido. Enfrentó a su esposa y le exigió que regresaran a los Estados Unidos, porque si no, se iban a divorciar. Además, también admitió su error y le dijo que también la había engañado, pero que la amaba y estaba dispuesto a empezar desde cero. Crystal finalmente aceptó. Una nueva vida junto a su esposo era la mejor opción que tenía. Esteban no le ofrecía nada serio. Era un hombre rico, pero no le daría más que la posición de una simple amante. En cambio, con John, seguía siendo una mujer adinerada y no perdía todos los privilegios que había conseguido gracias a su matrimonio. Estando nuevamente en Los Ángeles, John le pidió que retomaran sus intentos para que ella quedase embarazada, pero al igual que en el pasado, nada daba buenos resultados. Casi 2 años más mantuvieron la rutina, pero nada era capaz de dejar a Crystal en estado. ¿Qué estaba sucediendo? Si los doctores habían señalado que ambos estaban aptos para traer un bebé al mundo. Después de un largo día de tragos, John llegó a su casa. Su mujer no se encontraba y quiso arreglar todo para ofrecerle a Crystal un momento romántico. En medio de todo, se le cayeron unas velas debajo de la cama y se dio cuenta de una caja que su esposa guardaba. Al revisar, no podía creerlo. La mujer guardaba unas pastillas anticonceptivas, tal y como lo decía en la descripción que se leía en la caja. Ahora entendía todo. No había ningún problema entre los dos, solo que ella nunca había querido tener hijos con él. Esa tarde se le rompió el corazón en 1000 pedazos, pues Crystal sabía cuánto él deseaba ser padre. El hombre pensó en abandonarla por sus mentiras, pero al final no lo hizo, ya que la amaba, pero también le quería enseñar una dura lección. Siguieron su matrimonio con normalidad, y John nunca habló del tema. No quiso presionarla ni mucho menos que ella se enterara que él conocía la verdad. Luego de 5 años, John comenzó a enfermar, y Crystal casi no lo atendía. Lo consideraba una carga y algo molesto para seguir con su vida como la tenía planeada. John notaba el desamor de su mujer y se sentía muy mal. Allí entendió que ella nunca lo había amado, sino que solo estuvo con él por su dinero. Finalmente John dio su último suspiro en soledad y amargura, porque la mujer que amaba no había estado para apoyarlo. Por su lado, Crystal estaba feliz. No parecía una viuda que acababa de perder a su esposo, sino que más bien reflejaba gozo por considerarse la heredera total de la fortuna de él, o al menos eso ella pensaba. Ni siquiera se había enfriado el cadáver del sujeto cuando Crystal ya había exigido la lectura del testamento. La mujer le pidió al abogado que la última voluntad de su marido se manifestara lo antes posible, pero este no daba inicio. Finalmente le indicó a Crystal que faltaban 2 personas en el lugar, y fue hasta que las vio entrar que
que entendió lo que sucedía. Resulta que allí llegaba aquella mujer con quien su esposo la había engañado durante todo este tiempo, y no venía sola, sino que la acompañaba un pequeño de 5 años idéntico a su marido. Por cierto, sin duda alguna, era su hijo, fruto de aquel idilio que John había vivido cuando viajaron al país. La mujer se volvió loca sin dar chance de que le explicaran, pero el abogado le dijo que si ellos no estaban presentes, no podían iniciar la lectura del testamento. Cristal tuvo que resignarse. Estaba caminando directamente para poder ver ella personalmente el testamento, pero el pequeño la detuvo. Cristal no sabía qué hacer. Avergonzada, se volvió a su lugar. Allí simplemente se resignó a escuchar la voluntad que había dejado su esposo en el testamento. Respiró profundo y pensó que quizá le había dejado una pequeña suma a su hijo, pues era un bastardo, para que estuviera tranquilo y asegurase su futuro. Sin embargo, cuando se enteró que más del 80% de la herencia le correspondía al pequeño, explotó en ira. ¿Cómo su marido la había traicionado de esa forma? La mujer le reclamó al abogado y éste le entregó una carta que le había dejado John. Esta decía: Cristal, siempre te amé, pero nunca fuiste capaz de darme un hijo. Muchas veces me hiciste creer que era yo el del problema, pero Martincito, mi hijo, quien ahora probablemente esté frente a ti, es la prueba de que no fue así nunca. Hace mucho tiempo descubrí tu engaño. Nunca me amaste, ni quisiste tener un hijo conmigo. Por momentos quise sacarte de mi vida y dejarle todo a mi hijo, pero al final eres mi mujer, la única a quien yo amé de verdad. Solo me duele no haber logrado nunca ser correspondido. Espero que puedas aceptar mi decisión. Considérate afortunada. Por mí, en este momento, estoy pensando en no dejarte nada. Pero llegaste a mí siendo una simple cajera y hoy te estás convirtiendo en una de las mujeres que al menos tienes dinero, una casa, un carro. Mis propiedades son para ti, pero mi empresa se ha dividido tal y como el abogado probablemente ha leído en este momento. Cristal tenía impotencia contenida, mucha rabia, pero por momentos también sabía que había una verdad que se había descubierto, y aunque su esposo estaba muerto, él se había ido sabiéndolo todo. Aún así, no le había pedido el divorcio y eso era algo que ella le había sorprendido en demasía, ni la había sacado del testamento. Ese día pudo comprender que la única persona que la había amado de verdad y sinceramente alguna vez, aun conociendo sus errores, había sido él. Lloró amargamente al saber esto, al darse cuenta de las cosas y el error que había cometido, y comprendió que se había equivocado. Ella había sabido ahora que al haber endurecido su corazón por todo el dolor que le habían hecho vivir antes de que conociese a John, era lo que le había impedido ver el verdadero amor. John era inocente y no tenía la culpa de todos sus males. Finalmente ella comenzó una nueva vida, algo alejada de tantos lujos que por mucho tiempo le habían cegado la vista para poder ver lo que en verdad era importante. Había perdido un amor sincero que siempre la había apoyado. Ella nunca se dio la oportunidad de amar a John, porque en su corazón nunca pudo perdonar a quienes le habían hecho tanto daño en el pasado. Sin duda alguna, el rencor había matado su alma poco a poco, y solo cuando no tuvo más oportunidades con su marido, fue que descubrió lo maravilloso que era. Ahora a ella le pesaba la ausencia. Ahora a ella le pesaba el tiempo perdido. Ahora no podía cambiar las cosas, pues no podía volver el tiempo atrás. Ahora estaba sola, porque ni siquiera hijos había tenido. Sin embargo, la vida le regalaba la oportunidad, una hermosa oportunidad de empezar a vivir dejando todo lo malo atrás. Qué interesante historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores, amigas y amigos. En la vida muchas veces perdemos de vista las cosas que realmente tienen valor por enfocarnos en otras cosas menos importantes. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y lo que yo menosprecio hoy puede ser de gran estima para alguien más. Aprendamos a vivir con las cosas buenas y malas
y nunca castiguemos al inocente por heridas que alguien más nos haya causado. Nadie debe pagar por los errores ajenos, pues la Biblia por justicia nos enseña que con la vara que midas, también serás medido. Soy tu amigo Carlos Matthews y espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Espero que también te suscribas si te gustó esta historia y no olvides dejarme un comentario. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón.